Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio compartir esta tarde con ustedes la palabra de Dios por medio de su canal, el Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le damos gracias a Dios por Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe, porque todas las promesas se cumplen en el sí y en el amén, es decir, en nuestro Señor Jesucristo. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y eso no es de nosotros, es donde Dios nos puede obrar para que nadie se gloríe. Gloria a Dios por Cristo Jesús, porque Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, una vida de perfecto agrado y obediencia al Padre, porque Él murió la muerte que nosotros merecíamos morir a causa de nuestros pecados, y soportó la ira del justo y santo Dios de Israel para que nosotros no tuviéramos que experimentarla nunca. Y gloria a Dios porque resucitó al tercer día mi Señor Jesús, dándonos con Él una esperanza viva, porque así como Él vive, nosotros viviremos. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Amén, amén. Le pido a Dios que sea Él hablando por mi boca, y que sea Él edificando a todo aquel que oiga y vea este video. Se lo pido todo en el nombre de Jesús, en el cual le doy gracias de antemano. Amén y amén. Bueno, perdón. En el video pasado vimos la entrada triunfal de mi Señor Jesucristo. Vimos cómo Él entra, ¿verdad?, a Jerusalén, manso y humilde, montado en un pollino de asna. Y dijimos que, por qué un burrillo de asna. Mi Señor Jesús es el dueño de todo y la plata, es decir, del Padre, del Dios de Israel, en la tierra y su plenitud, por ende, de Cristo en la tierra y su plenitud, porque ellos son uno. El Padre le dice al Hijo: pídeme la tierra como herencia, hasta el último día te daré. ¿Por qué escogió mi Señor Jesús un pollino de asna? Porque es un animal exótico, un tigre de Bengala, un elefante, una jirafa, un león. ¿Por qué no un animal exótico? ¿Por qué un burrillo de asna? Porque estaba escrito, Dios había hablado a través de Zacarías, y había descrito con lujo de detalles cómo mi Señor Jesús iba a entrar en Jerusalén para el día de la Pascua. Y mi Señor Jesús, para cumplir la Escritura en obediencia al Padre, para cumplir todo lo que se decía del Mesías, entró en ese pollino de asna. Y vemos la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Él desde el principio fue humilde, siendo Rey de Reyes. Cuando vino al mundo nació en un establo. Siendo el Rey de Reyes, tomó forma de hombre, tomó este cuerpo débil, despreciable, este cuerpo frágil, ¿verdad? Esta naturaleza. Fue humilde hasta el punto de lavar los pies de sus discípulos, incluyendo a Judas Iscariote, aquel que lo iba a traicionar. Entonces, mi Señor Jesús es el ejemplo máximo de humildad. Dios habló en el Antiguo Testamento acerca de su siervo Moisés, y dijo que Moisés era el hombre más humilde del mundo. Pero, claro está, todavía no había venido mi Señor Jesús al mundo. Mi Señor Jesús es mucho más humilde que Moisés. Lo que pasa es que en el tiempo que estaba Moisés era el más humilde del mundo, pero nació mi Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, y humillándose hasta lo sumo, haciéndose como hombre, padeciendo todo lo que padecemos nosotros, y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, mi Señor Jesús es mucho más humilde que Moisés. Ahí vemos la humildad de mi Señor Jesús. También hay que tener en cuenta el recibimiento del pueblo de Israel, es decir, ellos lo reciben como un rey,
quiero decir, lo que dijo Dios de Moisés era verdad, pero solamente digo que mi Señor Jesús es mucho más humilde que Moisés, pero nuestro Dios dice que Moisés es el más humilde del mundo hasta en esa época. ¿Okay? Mi Señor Jesús ciertamente entra a Jerusalén y el pueblo de Israel lo recibe como un rey. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque el pueblo de Israel lo recibe como un rey, diciendo Hosana, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Pero una semana después, unos días después, escogieron a Barrabás en vez del Santo de Israel. Es decir, por esta razón mi Señor Jesús no se fiaba de ellos, de los hombres. Cuando en una ocasión mi Señor Jesús hizo un milagro y Juan el apóstol dice que muchos creyeron, pero después dice mi Señor, dice el mismo Juan, pero Jesús no se fiaba de ellos, ¿me entiendes? Entonces mi Señor Jesús conocía bien cómo era el pueblo de Israel y por eso Él dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en realidad era así, porque ahí lo estaban recibiendo como un rey, efectivamente, como se lo merecía. Pero una semana después, unos días después, cuando me preguntaron qué hacemos con el rey de Israel, crucifíquenlo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el corazón de las personas es perverso y el pueblo de Israel con la boca honraba a Dios, pero su corazón estaba apartado de él. Entonces, mi querido hermano, ahora vamos a ver la Biblia lo titula Unos griegos buscan a Jesús. Yo lo voy a titular, yo lo voy a poner en enseñanza, la hora del Hijo del Hombre, ¿ok? La hora del Hijo del Hombre, lo voy a poner yo a esta enseñanza. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar la fiesta. Esto pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dieron a Jesús. Jesús le respondió, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, muere. No cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva frutos, lleva muchos frutos. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Ok, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, añadiendo a tu palabra bendición y vida eterna. Bueno, el primer versículo, el versículo 20, nos comenta que había unos griegos entre los que habían subido a orar en la fiesta, ¿ok? ¿En qué fiesta están hablando? En la fiesta de la Pascua. Mi Señor Jesús hizo entrada en Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Recuerden que la fiesta de la Pascua tiene mucho significado para el pueblo judío y ellos conmemoran todos los años esta fiesta a causa y recordando, haciendo memoria de lo que sucedió en el Éxodo, ¿verdad? Con Moisés en los tiempos del siervo de Dios Moisés, cuando Dios mandó a Moisés y a todo Israel a sacrificar corderos, ¿verdad? Para pintar con su sangre los linteles y los umbrales de la puerta, ya que Dios iba a mandar
a un espíritu de muerte para matar a los primogénitos de Israel. Y cuando el espíritu de muerte que envió Dios veía la puerta de los israelitas pintada con la sangre de cordero, él pasaba la casa de los israelitas sin tocar a los primogénitos de ellos. Por eso la Pascua o Pesach significa pasar. Y esta era la fiesta que estaban por conmemorar los judíos. Y esa fue la fiesta donde por la cual mi Señor Jesús se moviliza a Jerusalén. Y Él se moviliza a Jerusalén en los días de esa fiesta sabiendo muy bien lo que le esperaba. Es decir, Él fue para allá sabiendo que esa era la última vez que Él iba a entrar en Jerusalén, carnalmente hablando, sabiendo que su tiempo ya se acercaba, como vamos a ver a continuación. Entonces, mi Señor Jesús va a la fiesta sabiendo de antemano lo que le espera, como vamos a ver en los videos siguientes, cuando Él anuncia su muerte por primera vez. Entonces mi Señor Jesús no fue casualidad que subió a Jerusalén. Decimos subir porque Jerusalén está ubicada como en lo alto. Cuando alguien va a Jerusalén, se dice que sube a Jerusalén porque Jerusalén está colocada por Dios como una colina, como un monte alto. ¿Ok? Entonces mi Señor Jesús va a Jerusalén a la fiesta de la Pascua para cumplir con el propósito que Dios le había dado. Muy importante. Mi Señor Jesús nada hizo o nada realizó que no tuviera un propósito, y ese propósito era que el Padre le había dado a hacer, salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, gloria a Dios, porque mi Señor Jesús, en obediencia al Padre, en obediencia a la voluntad del Padre, Él se dispone a ir a Jerusalén para celebrar esa fiesta, sabiendo que ya su muerte era algo eminente, ¿ok? Entonces, dice versículo 21, estos pues se acercaron a Felipe, que eran de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ok. Estos griegos se acercaron a Jesús, ¿verdad? Estos griegos se acercaron a Jesús. Entonces, había ciertos griegos, dice la palabra, fíjense bien, que habían subido a orar a la fiesta. Entonces, en ese momento en Israel, en la fiesta de la Pascua era muy concurrida, es decir, había gente de muchos pueblos. Y en esa fiesta, o sea, en esos días, la ciudad de Jerusalén era muy visitada, pues. Venía gente de muchas naciones para celebrar la Pascua. Y entre esa multitud de gente, había unos griegos que fueron con el fin de celebrar la Pascua, pues. Ahora, estos griegos se acercaron a Felipe. Dice la palabra que era de Bethsaida, Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ok, estos griegos que estaban en el gentío, por así decirlo, que subieron a Jerusalén, igual que mi Señor Jesús, a celebrar la Pascua, ¿verdad? Porque era una festividad muy grande y que mucha gente de otras partes también la celebraba.
pidieron a Felipe, que era de Bethsaida, ¿verdad?, de Galilea, le pidieron, le rogaron que querían hablar con Jesús, ¿ok? Felipe fue y le dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Entonces Felipe, por la solicitud de los griegos que estaban en ese momento en Jerusalén a causa de la celebración de la Pascua, ¿verdad?, fue y le dijo a Andrés, y ellos dos fueron y se lo dijeron a Jesús. Versículo 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Ok? Fíjense bien. Ha llegado la hora, lo que mi Señor Jesús le dijo a ellos, a sus discípulos, cuando ellos le dijeron sobre los griegos que lo estaban buscando o que querían hablar con él. Mi Señor Jesús la contesta que le da es esto: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Ok? Entonces, mi Señor Jesús habla de la hora. A lo largo del Evangelio de Juan habíamos visto como, por ejemplo, cuando el primer milagro de mi Señor Jesús, cuando Él convierte el agua en vino, y María, su madre, se da cuenta de que se había agotado el vino, cosa que era muy grave porque las fiestas en Israel duraban 7 días. Bueno, duraban dependiendo de la economía de novio, pero duraban mucho tiempo y se había acabado el vino. Entonces era algo grave eso que estaba pasando en ese momento. María se lo comenta a Jesús, sabiendo que él podía solucionar el problema, ¿verdad? Pero Jesús le responde a María: mujer, ¿qué quiere de mí? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Cuál hora? ¿De qué hora habla Jesús? ¿De qué momento? ¿De qué momento específico habla? De la hora de su crucifixión, que es su glorificación. Jesús no iba a morir. Para explicarlo de la hora, Jesús no iba a morir. Por ejemplo, cuando Jesús no iba a morir, un ejemplo, lapidado. Ustedes se acuerdan que los judíos quisieron lapidarlo un par de veces, pero él dice la palabra que se escabulló porque todavía no había llegado su hora. Y también dice que no pudieron prenderle porque no había llegado su hora. Entonces mi Señor Jesús no iba a morir lapidado. Mi Señor Jesús no iba a morir cuando era niño, cuando se me fue el nombre de homenaje, cuando Herodes era grande, mandó a matar a los niños. Él no iba a morir porque él no iba a morir siendo un niño, ¿verdad? Él tenía que morir a la hora, en el día, el lugar, el momento establecido por el Padre desde antes de la fundación del mundo, para dar su vida vicariamente, es decir, sustitutivamente, por ti y por mí. Él no iba a morir de ninguna otra manera y en ningún otro tiempo, sino en el tiempo que el Padre había establecido desde antes de la fundación del mundo. Y esto es importante porque por eso es que dice la palabra que Jesús es el Cordero inmolado por Dios desde antes de la fundación del mundo para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la hora de mi Señor Jesús era la hora establecida por el Padre para consumar su voluntad, la hora establecida por el Padre para finiquitar el plan que Dios había llevado desde antes de la fundación del mundo para salvar al hombre de sus pecados. La hora era la que
Dios había preparado de antemano. Esa era la hora. Mi Señor Jesús no iba a morir ni un día antes, ni una semana antes, ni unos segundos antes de lo que el Padre había establecido. Mi Señor Jesús no murió según la voluntad del hombre. Es decir, bueno, uno podría decir humanamente, bueno, ajá, él murió porque porque los israelitas no entregaron a los hermanos. Y él murió por eso. No. Él no murió según la voluntad de los hombres. Él murió según la voluntad de Dios. Él dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Este mandamiento es recibir del Padre. Entonces, Él no murió conforme a la voluntad de los hombres, sino conforme al propósito que Dios había establecido con Él antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Porque no iba a morir a ninguna hora antes, ni a ninguna hora después, ni en ningún momento del tiempo que no fuera que Dios había establecido. Y era importante que Jesús, que es nuestra Pascua, que fue sacrificada, que ya fue sacrificado, ¿verdad?, muriera precisamente a la hora que se sacrificara el Cordero Pascual. Precisamente a la hora que estaban sacrificando los judíos el Cordero Pascual, a esa misma hora fue que el Padre determinó soberanamente que el Hijo muriera para dar su vida vicariamente por todos aquellos que habíamos de creer. Gloria a Dios por Cristo Jesús, hermano. Gloria al que vive y al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, a esa hora se refiere. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre. Entonces, ¿por qué aquí, hermano y amigo, menciona Hijo de Hombre? Cuando mi Señor Jesús se refiere a sí mismo como Hijo de Hombre, Él está aludiendo a Daniel 7. Daniel 7, Daniel, el profeta, tiene una visión acerca del trono de Dios y del anciano de días, y él ve como uno que es semejante al Hijo del Hombre, se acerca al trono de Dios y Dios le da autoridad sobre todas las cosas, ¿verdad? Cuando Jesús se refiere a él como Hijo de Hombre, se está refiriendo a esa figura que vio Daniel en esa visión, ¿ok? El Hijo del Hombre, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y por qué el Hijo del Hombre va a ser glorificado en su muerte? O sea, ¿por qué mi Señor Jesús dice que Él va a ser glorificado en su sacrificio? Claro, porque en su sacrificio, hermanos y amigos, cuando Cristo estaba en debilidad, cuando Él fue levantado, Él venció a los principados y potestades de maldad, exhibiéndolo públicamente en la cruz. Cuando Cristo estaba en debilidad, en ese momento fue que Dios venció en Él a Satanás y a sus demonios. Él fue glorificado. Dice la palabra, hermano, que lo débil de Dios es más fuerte que todos los hombres. Lo débil de Dios, Cristo, que estaba siendo crucificado, allí fue que Dios venció. Allí fue que Dios venció al diablo en la cruz del Calvario, exponiendo públicamente. Y luego de resucitar, hermano, con poder y gloria, al tercer día venció la muerte, siendo levantado con un cuerpo glorificado, hermano. Entonces, mi Señor Jesús sabía y conocía que a pesar de que esos momentos iban a ser muy difíciles para Él, de que Él iba a sufrir mucho dolor a causa de la voluntad del Padre y a causa del amor por nosotros y a causa del plan de salvación que el Padre había establecido. Luego de eso venía la gloria, y allí en debilidad Él iba a vencer todo lo que tenía que vencer para que
el hombre sea salvo por medio de él. Gloria a Dios. De cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Okay? De cierto os digo, cuando mi Señor Jesús dice esto, sabemos que lo próximo que va a decir es sumamente importante y hay que prestarle mucha atención. De cierto os digo. Si un grano de trigo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ok. Vamos a aplicar esto de esta forma. Jesús cayó del cielo, es decir, Jesús es el grano que fue enviado por Dios, ¿verdad?, a la tierra, como dice Juan 3:16, porque de esta manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo, ¿verdad? Entonces, Jesús es el grano, Jesús es el grano de trigo que cae a la tierra. Pero si Jesús caía a la tierra, es decir, si Jesús se encarnaba, como lo hizo, ¿verdad? El misterio de la piedad, ¿verdad? Que Dios fue encarnado, ¿ok? Si Jesús se encarnaba y predicaba el evangelio como lo hizo, gloria a Dios, pero no moría, iba a quedar solo. Es decir, sin la muerte vicaria de Cristo, todo lo que él hizo, las señales y todo lo que él predicó, el evangelio, no hubiera tenido sentido, hermanos, porque él iba a permanecer solo. Es decir, a ver, Cristo comparte la naturaleza de Dios, Cristo es santo, en él no hay pecado, ¿cierto? Entonces, si él venía a la tierra como vino y predicaba lo que predicó, el evangelio de salvación, ¿ok? Y hacía lo que hizo, los milagros, prodigios y señales, pero no moría, hermano, déjenme decirle que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados y hubiéramos terminado igual en el infierno. O sea, si Cristo predicaba el evangelio y muchos creían en él como creyeron, gloria a Dios, y Cristo sanaba enfermos y echaba fuera demonios y hacía todo ese tipo de señales que hizo para la gloria de Dios, pero no moría, nadie se hubiera salvado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Esto es muy importante, esto es un principio bíblico que encontramos en el Antiguo Testamento. Sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Y también para que nosotros, ¿verdad?, que estamos en el nuevo pacto que fue sellado, por cierto, con la sangre de Cordero, para que ese pacto entre en vigencia, el que lo establece tiene que morir. Es decir, si yo soy heredero de mi padre terrenal, yo voy a heredar una fortuna. Un ejemplo, ¿no? No sé, yo voy a heredar $5,000, que no es una fortuna, pero para ponernos un ejemplo, si yo voy a heredar $5,000, o una casa, cualquier cosa que yo vaya a heredar, y yo soy el unigénito de mi padre, o el primogénito, ¿verdad? Digamos que yo soy el unigénito de mi padre, y yo no voy a cobrar la herencia hasta que mi padre no muera. Lo que confirma el pacto y lo que lo hace válido
en la muerte del que estableció el pacto. Cuando la muerte del que lo estableció se dé, ese pacto entra en vigencia. O sea, desde el momento en que Jesús murió, ese pacto que confirmó con su sangre, ¿verdad?, comenzó a estar en vigencia, a estar activo. Y ese pacto es un pacto eterno, hermanos y amigos. Eterno, el pacto que Dios estableció con Cristo, el último pacto, el nuevo pacto, el pacto que, como dice en la Santa Cena, el pacto en su sangre es eterno. Una vez que Cristo murió y derramó su sangre, ese fue el inicio del nuevo pacto, y el viejo pacto quedó atrás, hermano, y ahora estamos bajo el nuevo pacto, que es un mejor pacto porque está hecho por un mejor mediador y lleno de mejores promesas, como dice Hebreo, y es un pacto eterno, ¿ok? Entonces, si Cristo hacía todo lo que él hizo, predicaba todo lo que él dijo, pero no moría, ese pacto no iba a entrar en vigencia. Por ende, tú y yo, que estamos ahora disfrutando de vida eterna, porque creemos en Cristo y en el Padre que lo envió, entonces estaríamos muertos en delitos y pecados. Es decir, si Cristo venía y no moría, aunque él hubiera hecho toda la obra que él hizo, ¿verdad? Gloria a Dios porque la hizo. De igual manera, si nosotros hubiéramos creído en Cristo, pero Cristo no hubiera muerto, nuestra fe hubiera sido en balde, nuestra fe hubiera sido vana, porque una vez que lo que hace que el nuevo pacto inicie es precisamente la muerte de Cristo, es precisamente el derramamiento de su sangre lo que confirma el pacto, lo que lo hace válido y lo que le da inicio a ese pacto. Entonces necesitábamos que él viniera como vino, que se encarnara como se encarnó, que predicara como predicó, que hiciera los milagros que hizo para la gloria de Dios Padre, gloria de Dios por Cristo. Pero también era importantísimo, o mejor dicho, crucial para el plan de Dios y para nuestra salvación, que él muriera y derramara su sangre, para que una vez hecho esto, el pacto, nuevo pacto que estableció en su sangre, cobrara vigencia, ¿ok? Y todos estuviéramos bajo ese pacto, que es pacto eterno, lleno de mejores promesas y hecho por un mejor mediador. Amén, que es Cristo Jesús. Entonces, si él venía y no moría, él quedaba solo, hermanos, porque Cristo es Dios. O sea, porque Cristo es santo, porque nuestro Señor Jesucristo es bueno y él no tiene pecado, o sea que él hubiera permanecido él solo. Pero tú y yo, que ahora creemos en él por medio de la fe, estuviéramos igual muertos en delitos y pecados, aunque creyéramos en él. Si Cristo no moría, hermano, y resucitaba, vana sería nuestra fe. Cristo tenía que encarnarse, predicar y morir y resucitar. Si no, hermano, aquí yo estuviera hablando de disparates, porque yo estuviera perdido y yo fuera camino al infierno. Pero gracias a que Cristo derramó su sangre por ti y por mí, gracias a que ese grano de trigo cayó y murió, entonces yo, que te estoy hablando ahorita, tengo vida eterna. Y tú que me escuchas, si crees en Cristo, también tendrás vida eterna. Porque todo el que cree en él y en el Padre que lo envió tiene vida eterna. Y el que cree en Hijo no verá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, pero que no cree y ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, vemos lo importante que era que él viniera al mundo,
que se hiciera hombre, que se encarnara, que predicara el Evangelio, porque solamente el Evangelio salva. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo que primeramente del judío, pero también del griego. Pero era importantísimo, crucial, esencial, indispensable que él muriera, porque si él no muere, nada hubiera tenido sentido, ¿ok? Pero si muere, lleva frutos en abundancia. Fíjense bien, pero si él muere, lleva frutos en abundancia. Aquí están los frutos de la cruz. Tú que me ves y que crees en Cristo Jesús por la fe, eres fruto de la cruz. Y todos los que han de venir y que van a creer, los que Dios va a añadir a su iglesia, como dice en el libro de Hechos, y Dios iba añadiendo a su iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Somos fruto de la cruz. Somos fruto de la muerte vicaria de mi Señor Jesús. Somos los muchos frutos que Cristo sigue dando alrededor del mundo y que cada día, hermanos, se van añadiendo más frutos al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Los frutos de ese sacrificio, mi Señor Jesús lo va a ver y su alma quedará satisfecha. Él murió, Él tuvo por poco el oprobio de la cruz al ver esos frutos, porque sabía, Él cuando murió, Él estaba pensando en ti y en mí y en todos los que habíamos de ser salvos, como dice Juan 17, en la oración sacerdotal, le dice, y no solamente ruego por ellos, por quienes, por los apóstoles, sino por todos los que han de creer en mi palabra por medio de ellos. Entonces, mi Señor Jesús murió en la cruz por todos aquellos que habíamos de creer. Entonces, hermano, gloria a Dios, porque el sacrificio de mi Señor Jesús sigue dando frutos, hermano. La palabra dice que lleva muchos frutos. Y esos muchos frutos somos tú y yo. Somos personas, somos hijos de Dios alrededor de todo el mundo. Somos los muchos frutos que Cristo ha dado y que seguirá dando hasta que Él venga a establecer su reino. Seguirá dando hasta que Él venga a establecer su reino. Porque aún en la gran tribulación, en los peores días que va a vivir la raza humana, la tierra, ¿verdad? Aún en esos días, Él va a seguir dando frutos, porque aún la misericordia de Dios y la gracia de Dios va a estar en la tribulación convirtiendo. Aún el Espíritu Santo va a estar obrando en la tribulación, convirtiendo a muchos hermanos al Evangelio, convirtiendo a muchos en hijos de Dios. Entonces aún en los peores tiempos de la tierra, que la tierra va a experimentar a causa del pecado y a causa de la palabra de Dios que se tiene que cumplir, ¿verdad? Aún en ese tiempo, mi Señor Jesús va a dar frutos, ¿ok? Va a llevar muchos frutos, gloria a Dios. Decía, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para la vida eterna la guardará, ¿ok? El que ama su vida la perderá, ¿ok? ¿Qué se puede decir aquí? Bueno, el que ama su vida en este mundo, es decir, el que ama los deleites de la carne, que se preocupa por tener más dinero, el que vive muy cómodo y muy cómodo en este mundo, que no busca de Dios y que no tiene a Dios en cuenta para hacer nada, el que pone su esperanza y sus esperanzas, ilusiones, sueños en esta tierra, en lo que hay debajo del sol, ¿verdad? Déjame ver.
Entonces ese va a perder la vida. El que quiera guardar su vida, o sea, el que tenga como preciada esta vida, o sea, que se preocupe por vivir su mejor vida ahora, el que no tenga en cuenta a Dios para vivir su vida, el que se preocupe demasiado por este cuerpo, el que se preocupe por alimentar el cuerpo, por vestir el cuerpo, pero no se preocupe por las cosas espirituales, el que se preocupe por estar bien en buenas condiciones físicas, pero no se preocupe en estar bien para con Dios, ¿verdad? El que se preocupe en guardar las riquezas, los tesoros que ha podido acumular en este mundo por medio del trabajo y el esfuerzo humano, ese, el que se preocupe por guardar su vida aquí, el que tenga por mucho, el que ame su vida en esta tierra debajo del sol, ¿verdad? En la tierra de los vivientes, la va a perder. Porque no importa, hermano, fíjense, yo puedo hacer ejercicio todos los días, yo puedo hacerme mis exámenes cada mes, yo puedo hacerme exámenes todos los meses, yo puedo hacer dieta, yo puedo tener las mejores máquinas de ejercicio, yo puedo tener dinero, yo puedo tener lo que sea, pero algo sí es seguro, hermano, yo me voy a morir con todo y el ejercicio que yo haga, con toda la dieta que yo haga, con todo lo preocupado que yo esté por mi vida terrenal, por mi vida actual, yo me voy a morir. Eso es inevitable, este cuerpo va a dejar de funcionar. Así que yo preocuparme por hacer dieta, por hacer ejercicio, por mantener este cuerpo sano, saludable, ¿verdad? Y yo enfocarme demasiado en eso no me va a hacer ningún bien, porque no importa lo que yo haga, hermano. O sea, yo no les digo que no se cuiden su cuerpo, porque su cuerpo está en primordial del Espíritu Santo, pero no poner ese cuidado de su cuerpo y el cuidado de su vida en el primer lugar de su vida, es decir, no ponerse uno mismo, sí, por encima de Dios. Eso es lo malo, hermano. Quitarle el primer lugar a Dios en nuestras vidas para colocarnos a nosotros mismos, nuestra salud, nuestra comodidad, nuestro bienestar. Si nosotros nos enfocamos en guardar nuestra vida, en preservar nuestra vida en este mundo, la vamos a perder igualito. O sea, por mucho que nos afanemos en comer bien, cuidarnos, en no hacer cosas, en no tomar cosas que puedan afectar nuestro cuerpo, en trabajar para tener dinero y poder comprar cosas, por mucho que nos esforcemos en guardar esta vida terrenal, sea quien sea, hermano, les digo que la va a perder. Porque tarde o temprano este cuerpo biológico deja de funcionar. Tarde o temprano este cuerpo biológico se apaga, se desconecta, deja de ser. Tarde o temprano va a haber la muerte, la separación del cuerpo con el espíritu o con el alma. Entonces, afanarse por guardar su vida, por hacer cosas para alargar esta vida, ¿verdad? Esta vida que es efímera, pasajera, que no es permanente, es perder el tiempo, hermano. Nuestros días están contados y no vamos a vivir ni un día más, ni un día menos del que Dios ha establecido, ¿ok? En las manos de Dios está nuestra vida y está nuestra muerte, hermano. Entonces, afanarse realmente por eso, hermano, es perder el tiempo, porque igualito la vamos a perder nuestra vida, ¿ok? Humanamente hablando. Yo, por ejemplo, que estoy predicando aquí el Evangelio, igualito me voy a morir, si yo predico el Evangelio todos los días.
pero preocuparme porque yo dentro de 15 años, 10 años me voy a morir, o dentro de 5 años me voy a morir, o dentro de 2 años me voy a morir. O sea, vivir pensando en eso no tiene ningún sentido, ¿me entiendes? Enfocarme en cuidar mi cuerpo y hacer cosas humanamente hablando para preservar mi vida, para durar más en el tiempo, es algo inútil, porque dure lo que dure, tengo por seguro que algún día me voy a morir. Y el día que me muera me voy a encontrar con mi Creador y mi Padre. Y ese día, si no tengo a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, de nada me valió lo que hice aquí en la tierra, porque voy directo al infierno. Entonces hay que tener eso en cuenta, hermano. El que quiera guardar su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará, ¿ok? Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará, ¿ok? ¿Cómo aborrecemos nuestra vida en este mundo? Recordemos, por ejemplo, el primo de Abraham, se me fue el nombre, de Lot. Recordemos que el primo de Abraham, Lot, se sentía muy mal cuando veía las cosas que sucedían en Sodoma y Gomorra. Dice que su alma estaba muy afligida por lo que él estaba viendo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos, cuando dice la palabra que tenemos que aborrecer la vida en este mundo, no es que nosotros odiemos nuestra vida en este mundo, porque si vivimos en este mundo es para la gloria de Dios, y si vivimos para Dios vivimos, y si morimos para Dios morimos, ¿verdad? Pero lo que nos está diciendo es que no nos acostumbremos a este mundo, es decir, que no nos sintamos muy cómodos, que seamos diferentes al resto del mundo, que veamos lo malo del mundo y que no nos sintamos muy, digamos así, compenetrados con este modelo del mundo, o sea, con el sistema de cosas que operan en el mundo, sino que tenemos que aborrecer los hijos de Dios por portar la imagen de Dios, mejor dicho, por tener la naturaleza de Dios, es decir, la naturaleza que Cristo nos ha dado, la nueva naturaleza en Cristo Jesús, porque somos nuevas criaturas. Tenemos que aborrecer las obras de este mundo, es decir, no el mundo, la creación de Dios, porque la creación de Dios es buena. Lo que nosotros tenemos que aborrecer como hijos de Dios y como portadores de la nueva naturaleza que Cristo nos ha dado, ¿verdad? Es el sistema de cosas que opera en el mundo, que es el sistema de cosas que opera en el mundo por causa del diablo y por causa de la concupiscencia de los corazones. Eso es lo que tenemos que aborrecer, el mundo. Pero cuando habla del mundo ahí no se refiere al globo terráqueo, se refiere al sistema de cosas que opera en el mundo. Eso el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, fíjese bien, que aborrece su vida en este mundo, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará, fíjese bien, para vida eterna la guardará. Entonces, nosotros tenemos que aborrecer este sistema de cosas que está operando en el mundo, y nosotros tenemos que guardar nuestra vida de ese sistema de cosas, es decir, no tener parte ni arte con el sistema de cosas que hay en el mundo, no pensar como piensa el mundo, no hablar como habla el mundo, no movernos como mueve el mundo, no creer lo que el mundo cree, que ahora está de cabeza, que ahora que por ejemplo,
que una mujer se vuelva hombre es algo normal, que ahora creen, por ejemplo, que un niño pequeño, no sé, de 8 o 9 años tiene derecho a decidir si tiene o no tiene relaciones sexuales o con quién las tiene. Eso es lo que tenemos que aborrecer. Tenemos que aborrecer este sistema de cosas que el mundo ve como buenas, que el mundo llama bueno, como dice la palabra. Ay de lo que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hay de lo que llaman tinieblas a la luz y a la luz tinieblas. Entonces eso es lo que tenemos que aborrecer, ese tema de cosas y esa vida que llevan las personas que están de acuerdo con ese sistema de cosas. Tenemos que guardar nuestra vida para las cosas eternas, para las cosas de Dios, para las cosas que para las cosas que pertenecen a la piedad. Para eso tenemos que guardar nuestra vida, para las cosas que permanecen para siempre. ¿Y cuáles son las cosas que permanecen para siempre? Solamente las que nos da nuestro Dios por medio de Cristo Jesús. El mundo y sus pasiones, dice la Escritura, pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Yo soy la resurrección y la vida, que en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y que en mí no morirá eternamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces a eso se refiere esta palabra. Tenemos que aborrecer nuestra vida. Fíjense bien. Tenemos que el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Tenemos que aborrecer nuestra vida en este mundo. Es decir, para este mundo nosotros nos tenemos que considerar muertos a este sistema de cosas que gobierna, muertos a la manera de pensar del mundo, muertos a las ideologías del mundo, muertos a todo lo que el mundo llama bueno, que en realidad es malo. Nosotros debemos estar muertos para el mundo y vivos para Dios. Nosotros no tenemos que prestarle atención a las cosas carnales, pasajeras y temporales de este mundo, sino que enfocar nuestras vidas en las cosas eternas, guardar nuestras vidas, pero para el servicio a Dios, para la equidad, para la justicia, para la predicación del Evangelio. Para eso es que tenemos que guardar nuestra vida, para cosas eternas. Nosotros guardamos nuestra vida porque queremos la eternidad que Dios nos tiene preparada desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo hará. ¿Okay? Si alguno me sirve, sígame, y a donde yo estaré, allí estará mi servidor. Cuando mi Señor Jesús se iba, dijo: me voy a preparar morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se lo hubiese dicho. Y si me voy a preparar morada, volveré y los tomaré conmigo para donde yo esté, para que donde yo esté, ustedes también estén. Lo que anhela Dios, lo que anhela mi Señor Jesús, es que nosotros estemos en cuerpo glorificado y en espíritu redimido, es decir, en cuerpo y alma redimidos en su presencia para toda la eternidad. Lo que nuestro Dios y su Hijo amado anhelan, y el Espíritu Santo anhela, es el día glorioso que nosotros estemos cara a cara con Dios y le conozcamos como hemos sido conocidos y estemos con Él para toda la eternidad. Entonces mi Señor Jesús aquí nos está prometiendo que a donde Él va a estar en la gloria, nosotros también vamos a estar, porque a donde esté el Señor, allí estará su siervo. Si nosotros seguimos a Cristo,
que es nuestro Señor, allí vamos a donde está Cristo, allí, en gloria, allí vamos a estar porque nosotros lo seguimos a Él. Y a donde está nuestro Señor, a donde está el Señor, ahí va a estar el siervo. Ustedes nunca han visto que alguien que tenga un siervo, el señor de ese siervo, o vamos a suponer, el presidente de Estados Unidos, tiene muchos siervos, ¿verdad? Mucho que le sirve en su casa. Pero ustedes nunca han visto que el presidente de Estados Unidos esté en su casa y los siervos estén en Caracas, en Mérida y él esté en Estados Unidos. No. Si son siervos del presidente de Estados Unidos, tienen que estar donde está el presidente de Estados Unidos para evitar esto. Si nosotros somos siervos de Cristo, ¿verdad? Vamos a estar donde está nuestro Señor. Esa es la promesa. Si nosotros seguimos a Cristo y somos siervos de Él, como siervos de Él nos está prometiendo que a donde Él está, nosotros también vamos a estar. Gloria a Dios, porque allá también la vamos a servir, lo vamos a amar, lo vamos a orar por toda la eternidad. Entonces, gloria a Dios por eso. Entonces, después dice, si algunos me sirvieren, mi Padre lo hará. Y Dios, dice la palabra que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Y dice la palabra que el trabajo en la obra del Señor no es en balde. Los que predican el evangelio, así le predican a 1, a 2, a 3, a 4, a 100, a 100,000, a 1,000,000, ese trabajo no es en vano. Porque lo hacemos para el Señor. Y el Señor paga bien. Ok, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, Dios los bendiga mucho. Disculpen, tuve una molestia en la voz y por eso tuve un momento de que me paré de predicar, tuve un momento que paré la predicación, pero gloria a Dios pude continuar. Y bueno, como vemos, este pasaje es importantísimo, nos demuestra el valor de la muerte de mi Señor Jesucristo, nos demuestra también lo importante que es ser siervo de mi Señor Jesús y seguirlo, porque donde Él está, nosotros también estaremos, donde Él está sentado, nosotros estamos sentados juntamente con Él, y donde Él está en gloria con Dios, nosotros también estaremos algún día. Y nos enseña lo importante que es no amar mucho nuestra vida natural, o sea, no cuidar compulsivamente, obsesivamente esta vida, porque por mucho que nos esforcemos en mantenerla, por mucho que yo me esfuerce en vivir 150 años, la verdad verdadera es que voy a vivir lo que Dios me tenga establecido, ni un año más ni un día menos, y no importa lo que yo me esfuerce por hacer, porque siempre, tarde o temprano, este cuerpo biológico va a perecer. Pero si aborrecemos nuestra vida en este mundo, o sea, si nuestra vida no está sentada en este sistema de cosas malas, sino que nos apartamos de Él y la guardamos para vida eterna, entonces, y la guardamos para vida eterna, la guardamos, hermano. Entonces, gloria a Dios. Dios bendiga esta palabra, que esta palabra le llegue a los corazones de los que tengan que llegar, de aquellos que la tengan que escuchar. Discúlpenme por ese momento en que me quedé callado. Bueno, pero gloria a Dios, se pudo terminar la prédica. Dios les bendiga y los guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Padre, gracias por esta prédica, Señor. Bendice a todo aquel que la escuche y crea, Señor, con vida eterna en Cristo Jesús. Amén y amén.